Condenación interna. Capítulos 7 al 19. De inmediato vino la pérdida de la conciencia y la gloria y un sentido de culpa. Trataron de cubrir su desnudez con sus obras, ropaje que Dios no aceptó. Versículo 21. Aún más vemos una pérdida del deseo de comunión con Dios. Cuando oyeron que Dios se acercaba, se escondieron. La culpa, el temor y la vergüenza rompió la comunión con Dios que disfrutaban antes de su desobediencia. Nótese también que hubo una actitud creciente de autodefensa. El hombre le echó la culpa a la mujer y la mujer culpó a la serpiente. Vemos aquí el trágico efecto interno del pecado. Externa. 14 al 19. Es probable que la serpiente que Satanás usó no era la criatura rastrera que conocemos hoy. El nombre sugiere brillo y gloria, pero debido a que la criatura se sometió a Satanás y participó en la tentación, fue juzgada y condenada a arrastrarse en el polvo. El juicio de la mujer incluyó concepción y dolor en el alumbramiento. Fue puesta en sujeción a su marido. El juicio sobre el hombre involucra su trabajo. El paraíso se reemplazaría con el desierto y el gozo del ministerio en el Edén con el sudor y el esfuerzo en el campo. El trabajo no es la pena de Dios, porque el trabajo no es pecaminoso. Génesis capítulo 2, versículo 15. Es el sudor y el esfuerzo del trabajo y los obstáculos de la naturaleza que nos recuerdan de la caída del hombre. Toda la creación está bajo maldición y en esclavitud debido al pecado. Romanos capítulo 8, versículo 15 al 25. Neutralizada. Versículo 15. Este es el primer evangelio declarado en la Biblia. Se le llama protoevangelio. Las buenas noticias de que la simiente de la mujer, Cristo, a la larga derrotaría a Satanás y a su simiente. Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5. A partir de aquí y en adelante el torrente se divide. Satanás y su familia simiente se oponen a Dios y a su familia. Dios mismo puso la enemistad, hostilidad entre ellas y él llevará el clímax, la guerra, cuando arroje a Satanás al infierno. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Repase la parábola de la cizaña en Mateo capítulo 13 y note que Satanás tiene hijos, así como Dios los tiene, espiritualmente hablando, obviamente. En Génesis capítulo 4, Caín mató a Abel. Y Caín era del maligno, hijo del diablo. El Antiguo Testamento es la historia de dos simientes en conflicto. El Nuevo Testamento nos narra el nacimiento de Cristo y su victoria sobre Satanás mediante la cruz. Salvación. Versículo 20 al 24. El único evangelio que Adán oyó fue lo que Dios dijo en capítulo 3, versículo 15. Sin embargo, lo creyó y fue salvo, como lo sabemos debido a que llamó a su mujer Eva, que significa vida o dadora de vida. Dios dijo que Adán y Eva morirían y Adán murió físicamente a los 930 años, pero también murió espiritualmente cuando se separó de Dios debido al pecado. Dios prometió el nacimiento de un Salvador por medio de la mujer y Adán creyó esta promesa y fue salvo. Dios no cambió los resultados físicos del pecado, pero sí remitió las consecuencias eternas. El infierno. Las túnicas de pieles en el versículo 21 son cuadros de la salvación que tenemos en Cristo. Debe haber habido derramamiento de sangre, el ofrecimiento de vida inocente por el culpable. Adán y Eva trataron de cubrir su pecado y vergüenza con hojas. Versículo 7. Pero Dios no aceptó estas buenas obras. Él tampoco acepta tales obras hoy. Ver la historia de
Caín y Abel en el capítulo 4. Los vestidos en la Biblia a menudo son cuadros de la salvación. Hace Isaías capítulo 61, versículo 10 y Zacarías capítulo 3. El hijo pródigo fue vestido de nuevo cuando regresó a su casa. Lucas capítulo 15, versículo 22. Los vestidos de justicia propia y buenas obras son trapos de inmundicia a los ojos de Dios. Isaías capítulo 64, versículo 6. Nótese que Dios quiere que Adán y Eva se cubran. Él aprobó su sentido de vergüenza. Es siempre una señal de degeneración cuando la gente revierte eso y se vuelve a la desnudez. Ropa decorosa es siempre la norma de Dios. Los versículos 22 al 24 muestran una extraña acción de la gracia de Dios. Sacó al hombre y a la mujer del huerto. Habían abandonado su derecho al árbol de la vida al desobedecer a Dios. Si hubieran comido de ese árbol, hubieran vivido para siempre en su estado pecaminoso, lo cual significa que el Salvador, el segundo Adán, no podría haber venido para morir, para librar a los seres humanos del pecado. Así, al echar a Adán y Eva del paraíso, Dios mostraba su gracia y misericordia a la raza humana entera. La espada que colocó en el huerto guardaba el camino. Es posible traducir esto como una llama parecida a una espada, el fuego de Dios que habla de su santidad. Romanos capítulo 5 y 1 Corintios capítulo 15, versículos 42 al 49 explican los contrastes entre el primer Adán y el postrer Adán, Cristo. Adán fue hecho de la tierra, pero Cristo descendió del cielo. Adán fue tentado en un huerto perfecto, mientras que Cristo fue tentado en un terrible desierto. Adán deliberadamente desobedeció y sumergió a la raza humana en pecado y muerte, pero Cristo obedeció a Dios y trajo justicia. Como ladrón, Adán fue expulsado del paraíso. Hablándole al ladrón, Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. Nótese que en Romanos capítulo 5 tenemos varias afirmaciones, mucho más, versículo 9, 15, 17, 20, indicando que la muerte de Cristo no solo nos puso de regreso donde Adán estaba, nos dio mucho más de lo que Adán jamás tuvo. Somos reyes y sacerdotes para Dios y reinaremos con Cristo para siempre.